Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una historia real verdaderamente fascinante. Imagínense esto, un caballero medieval, una inmensa abadía gótica en ruinas y un misterio histórico de esos que te dejan sin palabras que ha logrado sobrevivir más de 800 años. Todo esto suena como una película épica, ¿verdad? Bueno, la gran diferencia es que esta historia está respaldada por hechos, por registros históricos duros y, lo mejor de todo, por evidencia física que literalmente está ahí, a simple vista, en el corazón de Italia. Así que, comencemos. O sea, ¿y si la famosa espada en la piedra no fuera solo un cuento de hadas? Esa es exactamente la duda que va a guiar nuestro recorrido de hoy. Durante muchísimo tiempo, la cultura popular nos ha hecho creer que Excalibur, esa mítica espada incrustada en la roca, es puramente un mito celta, una invención literaria nacida por allá en la antigua Gran Bretaña. Pero, ¿qué pasaría si les digo que los textos, la cronología y la ciencia que vamos a revisar sugieren otra cosa? Nos plantean una posibilidad increíble, que existe una versión real, física y perfectamente conservada de esta espada, no en un libro de fantasía, sino en territorio italiano. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Lo que estamos viendo en pantalla no es utilería de Hollywood ni ya saben la típica trampa para turistas hecha de plástico. Es la imponente realidad. Un arma de hierro, muy antigua, oxidada por el paso de los siglos, que está permanentemente fundida al interior de una piedra sólida. Hoy se encuentra protegida bajo una cúpula en la hermosa región de la Toscana. Estamos hablando de una hoja de combate letal que quedó atrapada en la roca, desafiando el paso del tiempo y, por supuesto, frustrando a todos los curiosos y ladrones que alguna vez intentaron sacarla a la fuerza. Es algo asombroso. Pasemos a la primera parte, la verdadera Excalibur, mito contra realidad en la Toscana. Para entender esto, tenemos que viajar al municipio italiano de Chiusdino, directo a ese paisaje brumoso y espectacular del Val di Merse. Es justo en este punto geográfico donde la línea entre el folclore medieval y la historia real, la que está rigurosamente documentada, se cruza de una manera que resulta súper intrigante. Y fíjense cómo esto ilustra perfectamente un contraste temático tremendo. En un lado de la balanza tenemos al famosísimo rey Arturo de la literatura. Según la fábula, él saca el arma de la piedra para justificar su derecho al trono y pues para empezar a librar guerras, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a alguien completamente real, San Galgano. Este santo italiano hace literalmente lo opuesto. Él decide hundir, por voluntad propia, su mortífera arma en la roca como un símbolo absoluto de renuncia a la violencia. Básicamente tomó un instrumento de guerra y lo transformó en una cruz de paz. Un giro total a la historia clásica que conocemos. Vamos con la segunda sección, el caballero y el ángel, la conversión de Galgano Guidotti. Ahora sí, es el momento de conocer quién era realmente este hombre y sobre todo tratar de entender ese evento místico que provocó un cambio tan radical, transformándolo de un pecador a un santo. Miren, algo súper interesante es que antes de ser este hombre venerado en los altares, Galgano era conocido por ser, digamos, bastante problemático. Era un joven arrogante, muy peleonero y bastante apegado a los placeres terrenales. Le encantaba la violencia y disfrutaba muchísimo su vida como guerrero. Pero los registros detallan que este noble jinete cambió de la noche a la mañana. ¿La razón? Resulta que experimentó una visión divina del mismísimo Arcángel Miguel. El líder de las milicias celestiales le mostró un nuevo camino, y esto desató una revelación espiritual tan fuerte que, de un solo golpe, puso fin a toda esa juventud rebelde y disoluta. Y ojo a las fechas, porque la sucesión de eventos es verdaderamente vertiginosa. Galgano nace por ahí del año 1148. Llegando a la Navidad del año 1180 es cuando realiza el famosísimo acto de clavar la espada que lo inmortalizó. Apenas unos meses después, a finales de 1181, fallece, viviendo una vida súper estricta de ermitaño. Tenía solo 33 años. Y la cosa no acaba ahí. Su fama creció con tanta intensidad que solo 4 años después, en 1185, el obispo de Volterra impulsa su canonización. Este fue el primer proceso oficial y regular del que se tiene registro en la Iglesia. Así de importante fue. Ahora, el momento cumbre en el que la espada queda en la piedra es casi poético. Cuenta la leyenda que cuando la voz celestial le exigió a este terco guerrero que lo dejara todo, él, obviamente, se resistió. Desafiante, argumentó que cambiar su vida era algo tan ridículo y tan imposible como intentar partir una roca de un solo golpe. Para probar que tenía razón, sacó su espada y le dio un golpe brutal a la piedra más cercana. Pero para su absoluto asombro, el filo no se rompió. Al contrario, la hoja atravesó esa dura superficie como si fuera mantequilla caliente, deteniéndose justo ahí, en la empuñadura. Imagínense presenciar esa escena. Aunque claro, toda buena historia medieval tiene su lado oscuro, ¿cierto?
Las crónicas relatan que, tratando de eliminar a la Zeta, fuerzas demoníacas enviaron a un sicario disfrazado de monje hasta la colina donde vivía. Pero lo que el asesino no se esperaba es que el santo contaba con defensores inusuales. Lobos salvajes que salieron de la nada, atacaron y literalmente devoraron al impostor. Y si creen que esto es pura fantasía, agárrense. Hoy en día, quien visite la capilla puede observar una vitrina con las mismísimas manos momificadas de aquel atacante, y sí datan de aquella época medieval. Un detalle bastante macabro, la verdad. Lo que nos lleva a la sección 3. La ciencia encuentra al mito, verificando el enigma del siglo XII. Ya hablamos mucho del folclore, pero ahora vamos a ponernos serios y permitir que el rigor de los laboratorios y la arqueología moderna analicen este artefacto físico. Pues resulta que varios investigadores, respaldados por la Universidad de Pavía, se dieron a la tarea de analizar la composición química del arma. ¿Y sus conclusiones? Comprobaron que tanto el tipo de metal como su método de forja encajan a la perfección con el modelo de espadas que se usaban justo en los años en que vivió Galgano. O sea, esto no es un fraude moderno hecho para atraer turistas, y tampoco es una espada del siglo VI, que sería la época en la que vivieron los míticos caballeros del rey Arturo. Es, indiscutiblemente, una pieza real forjada en el siglo XII. Y la investigación se pone aún más interesante. Sumado al estudio de los metales, revisaron el terreno usando georradares, que es tecnología para ver debajo de la tierra. El resultado, descubrieron una cámara oculta que yace exactamente debajo de la base de la espada incrustada. Esta misteriosa cavidad subterránea mide con precisión entre 1 y 2 metros. ¿Les suena esa medida? Son las dimensiones exactas para albergar restos mortales, lo que sugiere de una manera muy convincente que el cuerpo de Galgano está descansando ahí mismo, cobijado bajo su propia hoja en forma de cruz. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo un evento local cruzó fronteras, cómo se hizo tan famoso. La respuesta está en la Vía Francígena. Resulta que el monte donde pasó este milagro estaba ubicado estratégicamente justo encima de esta supercarretera medieval. Era una ruta primordial por la que fluía un intercambio interminable de cruzados, reyes, comerciantes y juglares. Así que la información viajaba rapidísimo, a pie y a caballo, desde la Toscana directo hacia los oídos del resto de Europa occidental. Y esta coincidencia de fechas es la que sinceramente le vuela la cabeza a los expertos literarios, justo en el mismo momento en que los peregrinos esparcían el chisme de este milagro real ocurrido en Italia, escritores muy notables en Francia y Gran Bretaña empezaban a redactar las primeras historias del rey Arturo, la Mesa Redonda y Excalibur. Así que surge esta posibilidad gigantesca de que haya existido una polinización cruzada. Es decir, es muy probable que la historia real de la espada toscana haya sido la chispa que alimentó las grandes epopeyas fantásticas del norte de Europa. ¡Qué loco! Muy bien, pasemos a la sección 4. La abadía gótica sin techo. El ascenso y trágica caída de San Galgano. Ya nos centramos mucho en la espada, pero ahora alzaremos la mirada para ver las maravillas arquitectónicas, de tamaño verdaderamente titánico, que se construyeron para inmortalizar el nombre de este hombre. Todo este impresionante complejo empezó de una manera bastante sutil, con la rotonda de Montesiepi. Este fue el recinto protector inicial construido directamente alrededor de la piedra sagrada. Y si observan bien su peculiar diseño en forma cilíndrica, es imposible no notar esos ecos enormes que tiene de las imponentes estructuras mortuorias del antiguo Imperio Romano y de las tumbas etruscas. Es un diseño circular que verdaderamente eleva el impacto reverencial sobre el objeto que custodia en su centro. Luego, ya entrando al siglo XIII, unos monjes llamados cistercienses decidieron ir más allá y promovieron la construcción de una inmensa y superlujosa abadía en el Valle de Alado, consagrándola para el año 1288. Trágicamente, todo ese esplendor resultó ser muy frágil. Para mediados del siglo XIV, plagas mortales y saqueos vaciaron sus muros por completo, lo que inició una decadencia muy triste que terminó a finales del siglo XVIII. En 1781, el enorme techo colapsó totalmente por su propio peso, y unos años más tarde, en el 86, el campanario también se vino abajo sobre los escombros. Sin embargo, y a pesar de todo esto, hoy en día esa misma desolación se ha convertido en un espectáculo de belleza mística increíble. Al no tener absolutamente nada de piso ni techo, la abadía funciona como una gigantesca vitrina gótica abierta al cielo, donde una hermosa alfombra de hierba natural crece en la antigua nave principal. El ambiente es tan nostálgico y metafísico que ha seducido fuertemente a famosos directores de cine como Andrei Tarkovsky y Anthony Minghella, quienes vinieron a grabar películas memorables entre estas poéticas ruinas. De verdad, visitarlo es una experiencia que quita el aliento.
Y llegamos a nuestra última parte, sección 5, símbolos ocultos y legado, geometría sagrada y ecos templarios. Prepárense porque vamos a explorar un poquito esa enigmática herencia esotérica que sigue durmiendo en cada ángulo de este sitio. A ver, lo que es verdaderamente fascinante de este lugar es cómo el catolicismo clásico choca de frente con la mitología medieval oscura. Para empezar, muchísimos especialistas señalan que la rotonda, vista desde lejos, simula un enorme cáliz sagrado descansando boca abajo, o sea, evoca al mismísimo Santo Grial. Y recordemos que en la visión original de Galgano se reportaron 12 apóstoles, un número que refleja perfectamente a los legendarios 12 caballeros de la mesa redonda. Por si fuera poco, coronando toda esta serie de sorpresas, hay un fresco pintado por el célebre Ambrogio Lorenzetti que muestra a la Virgen María cargando no 2, sino 3 desconcertantes manos. O sea, todo converge en una amalgama esotérica que te deja pensando muchísimo. Llegamos así al final de nuestro recorrido. Hemos examinado las pruebas de un hombre indudablemente de carne y hueso y hemos visto la autenticidad del arma de su renuncia, que sigue ahí atrapada en una roca genuina bajo el sol toscano. Repasar toda esta evidencia no solo nos ayuda a desenterrar una vida extraordinaria, sino que también nos obliga a dejarnos siempre la duda. ¿Acaso fue este milagro medieval, en lo profundo de Italia, la auténtica chispa que le regaló al mundo el mito más famoso de las espadas mágicas? Después de ver todo esto, creo que nunca volveremos a ver el cuento artúrico de la misma manera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.